Ah, Pues principalmente mi equipo empleó la primera ley de Newton para poder saber la velocidad del viento, ya que a la velocidad que fue el carro, el viento tendría que tener la misma pero en una dirección opuesta. También tuvo que ver mucho las magnitudes de los vectores y las magnitudes escalares en el proyecto, para así poder saber cuáles eran los vectores que utilizamos para la cremallera y las escalares con el piñón. También saber dónde posicionar el piñón y la cremallera, ya que si no la posicionamos bien podría haber algún error en los ángulos que tienen los extremos de la cremallera, ya que el movimiento del piñón tiene que ser proporcional al ángulo en que se mueve la cremallera. Las ecuaciones que usamos las que usamos para ver la distancia que recorrimos fueron la distancia, que es igual al, al radio por el paso por el ángulo. Y luego la P lo utilizamos para el paso, la N lo utilizamos para ver el número de dientes. Y esas dos se multiplican y dan igual a una vuelta completa, que eso da igual al perímetro. Nos dio de resultados que el paso fue 0.7 centímetros y el número de dientes fue igual a 26. Como dije anteriormente, el principal principio físico que utilizamos fue la segunda ley de Newton para poder iniciar donde se ubica, para poder indicar dónde se ubican el vehículo en los ejes X y Y. También tuvimos que considerar la fuerza del aire. Para poder calcular los ejes del vehículo utilizamos las siguientes fórmulas, que fue la magnitud de fuerzas en X, que es la masa por la aceleración en X, y la de fuerzas en, en el eje Y, que fue igual a la masa por la aceleración en el eje Y. La FM es la fuerza del motor y la FV es la fuerza del viento. Lo siguiente que hicimos es sacar la fuerza del viento utilizando FV es igual a un medio por la densidad del aire, por la velocidad, por el área frontal del vehículo, por el coeficiente de penetración en el aire. Se tiene que utilizar la sumatoria de fuerzas en cada eje para obtener los componentes en X y en Y. Al tener ya listas las fórmulas, solo tuvimos que aplicar el método de Euler para tener una aproximación al número un número más preciso. Utilizamos MATLAB para ver cómo se mueve el vehículo en los ejes para ahora poder visualizarlo en una gráfica. Tuvimos que variar la derivada del tiempo para ver exactamente el desplazamiento del carro. Una de las opciones que implementamos en nuestro proyecto fue la implementación de las fórmulas que previamente discutí y utilizamos también MATLAB para poder tener una aproximación más precisa, ya contando con los valores obtenidos de la fuerza del viento y la fuerza del motor, que fueron esenciales para saber cuánto se desplazaba el carro menos, menos la fuerza que actúa sobre el carro, que en este caso fue el viento. Tuvimos que también tener en cuenta la densidad del aire, que es 1.3, el coeficiente aerodinámico, que es 0.3, el área del carro, que es 2, la velocidad inicial, que por obvias razones es 0, y la masa del carro que utilizamos, que es un aproximado de 1500 gramos. Todo esto lo metimos en nuestro programa de MATLAB y ahí pudimos calcular la velocidad y la posición del carro. Nosotros utilizamos este factor porque pensamos que es un programa donde puede dar gráficas y posición actual, con la velocidad y desplazamiento del vehículo. La construcción del modelo para mi opinión, fue muy difícil. Fue un reto que me desafió. Primero tuvimos que conseguir las piezas del piñón y cremallera para poder empezar a construirlo. Luego acomodar las piezas en su lugar, pero tuvimos un incidente con el pegamento, ya que el pegamento que utilizamos era muy potente y pegaba las cosas muy rápido. Entonces la cremallera nos quedó un centímetro más adelante que la otra, pero lo resolvimos utilizando solamente un piñón encima de la cremallera que estaba bien posicionada. Luego tuvimos otro incidente con el drileo de la cremallera. El hoyo que hicimos era un poco grande para el tornillo que utilizamos. Lo que hicimos fue utilizar un papel debajo de la madera, así utilizamos el pegamento para poder pegar el tornillo de la madera a través del hoyo. Pero el papel fue para que el pegamento no traspasara la otra madera y se pegara. Después de todos los problemas y soluciones, 17 horas de construcción del piñón, ya se podría mover con facilidad. Y ya estábamos listos para ahora sí poder localizar el automóvil en un eje X y un eje Y. Utilizamos el, utilizamos el sistema simple. Primero, antes de MATLAB, tuvimos que checar los ángulos de cada extremo al desplazar la cremallera, utilizando una tangente inversa. Después tuvimos que investigar todo lo que es acerca del automóvil para así poder hacer un tipo de réplica. Investigamos los pesos, también los coeficientes del aire.
Utilizamos toda la información que obtuvimos para el automóvil para poder trasladarlo a un programa donde al correrlo nos daba unos puntos fijos en el eje X y Y. Pero el que corre el programa tendría que poner la información que le pide el programa para poder determinar los cambios que se puede hacer al poner información variada y cómo se graficaría diferente a la información pasada. Al terminar de correr el programa se podría ver la diferencia de coordenadas con el diferente tipo de información que se establece en el automóvil. Muchas gracias.